No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis 2 campañas. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú. Y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. Muy buenas noches, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y lo que ustedes acaban de ver es un extracto del mensaje a la nación que dirigió el ahora renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando anunció que se alejaba del gobierno. Él habla de actos políticos subjetivos y eso es lo que la mayoría de la oposición le ha criticado. Ha dicho la oposición que no se hizo un mea culpa después de los audios y videos del escándalo que fueron difundidos entre ayer y hoy. Valgan verdades porque el día de hoy también aparecieron nuevos audios que comprometían, por lo menos lo que se pudo escuchar al ministro Yufra. Pero vamos a hablar de estos y otros temas, de lo que viene para nuestro país en los próximos días, en lo inmediato ya. Martín Vizcarra, según lo anunciado por el presidente del Congreso de la República, estaría juramentando el día viernes para no generar un vacío de poder. Finalmente el vicepresidente se pronunció a través de su cuenta en Twitter y tenemos aquí el Twitter para comentarlo con nuestros invitados. Esto es lo que dijo: estoy indignado por la situación actual como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción de juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello regreso al Perú para ponerme a disposición del país respetando lo que manda la Constitución. Y nuestro primer invitado es el congresista Juan Chaput, de Peruanos por el Cambio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, bienvenido. Marina? Muy buenas noches. Usted había sido de la opinión de convocar elecciones generales. ¿Este es un final que esperaba después de haber visto los videos de ayer? Lo que sucede es que en el ánimo de la gente hay una sensación de que toda la política está desprestigiada. Y tal como señaló en su momento Acción Popular a través de Víctor Andrés García Belaúnde, la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales era una cuestión que estaba allí para una reflexión, una discusión, que creo yo, luego de las decisiones tomadas el día de hoy, en el Congreso de la República, la aceptación de la renuncia, el día de mañana eventualmente, y todo esto ya deberíamos pasar a otro trámite, ¿no?, que es el de la sucesión constitucional. Pero entender de que hay un mensaje de indignación en todo el pueblo peruano. No, eso es cierto, claro, la gente está molesta y está molesta, no es que esté molesta con lo que se ha escuchado del Ejecutivo, porque también hay participación de congresistas en estos videos, pero también entiende que la clase política en general no ha estado a la altura de las necesidades del país. Ha habido una polarización que finalmente terminó en este colapso, por decirlo de alguna manera, en esta crisis general. Ahora, el presidente habla de actos políticos subjetivos. ¿Cómo califica el mensaje a la nación? ¿Ha sido autocrítico o no ha sido autocrítico y más bien ha sido desdeñoso con las evidencias que hemos visto? No, yo creo que la carta de renuncia del presidente, lo fundamental es que renuncia. Y luego es un documento político que tiene que tomarse como tal. No se debe esperar que en la carta él se autoflagele. Esa es una cuestión. ¿Pero la carta ilusa. es distinta al mensaje que hemos escuchado ahora? No, es similar. Digamos, el contenido va a ser el mismo, es el que ha recibido el Congreso. Y porque él culmina señalando: esta carta la voy a enviar yo al Congreso de la República, ¿no? Entonces yo creo que el presidente hace bien en no autoflagelarse y los políticos tenemos que entender, con la grandeza del caso, de que ese es un documento de índole testimonial, político, qué es lo que piensa él. Mañana en el debate en el Congreso se podrá plantear las diversas posiciones de los diversos congresistas según lo que piensen respecto a este texto. Pero el presidente tiene todo el derecho del mundo a plantear su posición en relación a una renuncia que ya es un hecho concreto. Si el Congreso la acepta mañana, luego del debate, es otra cosa, pero él ya planteó la renuncia. Y por otro lado, hay dos elementos fundamentales en el texto del presidente. Uno, que él se coloca
en una posición de no querer ser un escollo para el retorno a la gobernabilidad. Eso habla mucho de la grandeza del presidente en esta circunstancia límite. Él no se aferra al cargo, no quiere constituirse en un escollo y da este paso trascendental. Y número dos, una cuestión que yo creo que tiene que ser desarrollada por toda la clase política y por el próximo presidente, es el llamado a una renovación de la Constitución. Nuestra Constitución está enferma. Todos los presidentes elegidos por la Constitución del 93 han tenido problemas con la justicia, o los tienen, o están presos. ¿Pero eso es culpa de la Constitución o de las personas? Lo que te quiero decir, no, lo que te quiero decir es que es un contrato social que está enfermo. Cuando el contrato social no sirve para mejorar las condiciones de vida del país, mejorar la institucionalidad, para cambiar la forma como se desarrolla la política, y eso lo hace cualquier país del mundo, es porque es un documento que ya cumplió un ciclo. Y por lo tanto, si nosotros seguimos con el actual formato político, se van a repetir estas crisis. Y no es cuestión de personas, es el marco que permite que las personas se desarrollen de esa manera. Por eso el llamado a una modificación constitucional que podría ser desde el mismo Parlamento a partir de un comité especial, no la Comisión de Constitución, que ha demostrado que no está definitivamente a la altura de las circunstancias, sino una comisión especial en el Congreso que la revise. Yo creo que podría darse este paso, ¿no? Liderada por el propio presidente. ¿O con una renovación? Porque lo escucho y pienso en lo que ha anunciado Verónica Mendoza, que aquí hay que refundar, y hay que crear una nueva Constitución y todo el mundo se va y vamos a elecciones nuevas con una Constitución. La izquierda está actuando con bastante inmadurez. El día de hoy en el Congreso insisten en impulsar la vacancia, rompen sus compromisos, ¿no? Ellos están actuando con bastante inmadurez, ¿no? El tema de su desenvolvimiento puede ser materia de una larga conversación, pero la izquierda hace mucho que dejó de estar a la altura de las exigencias del país en estos momentos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Verónica Mendoza. Hay un antecedente con Valentín Paniagua, que llamó a un grupo de notables para que generaran un documento que lo iba a ser discutido en el Congreso para reformar la Constitución. Lamentablemente no se llegó a eso, pero algo se tiene que hacer en relación a nuestro documento constitucional, a nuestra Carta Constitucional, porque indiscutiblemente está enferma y ya está generando una gran cantidad de problemas en el ámbito del desarrollo político. Antes de cerrar el tema, ¿cuál sería el gran cambio a introducir en la Constitución? Si hubiera que empezar por alguno de los temas, la bicameralidad, por ejemplo. La gran reforma política que el Perú necesita, que no se circunscriba a la bicameralidad. La forma como se elige a nuestros representantes. Por ejemplo, no solamente es suficiente el Senado, sino si se va a elegir sí o no en la misma fecha que el presidente de la República. La forma como... Bueno, es decir, hay leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Las elecciones generales no incluyan presidencia y Congreso al mismo tiempo. Así es. Hay leyes que tienen que ver con la Constitución. O sea, una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es la reforma que se tiene que hacer en los niveles legales, ¿no? En las leyes orgánicas, en ese tipo de cosas. Por eso es necesario ver algo con criterio holístico. Pero no solamente en eso. También se tiene que ver otros capítulos, el capítulo, por ejemplo, de los gobiernos locales, de la descentralización, la forma como el Consejo Nacional de la Magistratura se desenvuelve, la propia Fiscalía. En estos momentos el contrato social merece ser revisado y el contrato social es la Constitución. Y ese es uno de los aportes que da esta carta, desarrollarla ya a través de un comité. Creo yo, es algo que tendrán que decidir todos mis colegas, pero indiscutiblemente tendría que ser liderado por el próximo presidente de la República, ¿no? Así es. Ahora, usted dijo al inicio, cuando empezamos a desarrollar la entrevista, que el presidente había reconocido ser un escollo. ¿Usted considera... No quiere ser un escollo. Claro, que no quiere ser un escollo. ¿Usted considera que es o no es responsable de lo que vimos ayer? La historia lo juzgará. Yo no estoy acá para manejar una distancia al presidente de la República. Pero en algún momento sí ha tenido críticas, por ejemplo, con el respecto gabinete. El gabinete. Y lo que hemos escuchado el día de hoy por la mañana sobre la participación directa que habría tenido el ministro Yufra, que a él también le tocará, por supuesto, aclararla, pero lo que se deja entrever, de verdad, por lo menos amerita que cualquiera sospeche de la idoneidad con la que se han manejado los cargos desde el Ejecutivo. El caso del señor Aragón, que ayer ha salido ya, porque no había manera de sostenerlo más en su CAMEC, es absolutamente evidente, porque en su diálogo sí está claro que se estaba negociando obras, se estaba, manipulando el presupuesto en aras de la permanencia del presidente en el cargo. Mira, nosotros estamos impulsando, y esto es a nivel de todos los portavoces, una investigación profunda. Inclusive ha habido propuestas para una comisión específica que vea todos estos detalles. Pero creo yo que en este momento no me corresponde ingresar a un juicio político
del presidente ¿No Pedro se siente Pablo defraudado Kuczynski. por el presidente Kuczynski, como en su momento lo dijo de Alejandro Toledo? Yo creo que en esos momentos hay un proceso de investigación en marcha que tiene que culminar con la Comisión Lavallato. Ahí se verá quién tiene la razón y quién no. En los audios que se han mostrado en los videos son personas que pertenecen a Fuerza Popular, que Fuerza Popular ya ha llevado al Congreso, como lo dije desde las horas tempranas, y que por lo tanto ellos tendrán que asumir sobre a quiénes han llevado al Congreso. Hemos visto una pugna entre Keiko Fujimori y Kenji manifestada en los congresistas que ellos han llevado al Congreso. Igualmente, hoy, en la reunión de portavoces, yo planteé la necesidad de que el señor Mamani también sea involucrado en las investigaciones. Lo dije con absoluta claridad. Bueno, se tomó una decisión que no, eso ya lo decidirá el Pleno, en todo caso, porque ¿quién va a querer conversar con el señor Mamani después que graba de esa manera a las personas con las cuales trabaja? Bueno, o con las cuales conversa. Si uno empieza y reconstruye la historia, después de habérsele exigido a Fuerza Popular las pruebas, yo recuerdo que aquí hemos empezado a encontrar algunas coincidencias extrañas, por ejemplo, en viajes del presidente con representantes de los Avengers, que eran notorios, además de público conocimiento. Hemos entrevistado alguna vez a Maritza García, hemos entrevistado a Bienvenido Ramírez, y acá ellos han reconocido que sí, que gestionaban o que coordinaban directamente y parecían tener una ventaja sobre el resto del Congreso para sacar adelante las obras o los beneficios Hay de sus cosas que regiones. podría desarrollar una comisión de investigación. Por ejemplo, ¿quiénes son los congresistas que más han visitado a los ministros? Ayer lo dijo el ministro Yufra, él ha recibido a todos. Y yo te puedo asegurar que del lado de Fuerza Popular hay congresistas que han ido decenas de veces a ministerios y en todo caso... Pero no estamos hablando solamente de Palacio, ni de los ministerios. En este caso, en la conversación de Yufra incluso se habla o se deja traslucir que hay la posibilidad de una reunión entre el congresista Mamani y el presidente en su casa. Claro, si hablamos de los audios y separamos el tema de las visitas, por un lado que quede claro que los ministros reciben a todos los parlamentarios, pero por el otro lado la circunstancia específica que tiene que ver con una conversación es algo que se tiene que investigar, pues indiscutiblemente es una cuestión anómala. Habrá las explicaciones del caso, no adelantemos opinión, pero lo que está mal también es la circunstancia de la grabación, los hechos que te llevan a ese tipo de celadas, de emboscadas, pero que en no este me parecen apropiadas. Los videos no estarían protegidos por el interés público, digamos, están sacando a la luz hechos que la verdad son vergonzosos. De acuerdo, pero podemos nosotros también ver, si analizamos, que así como hay un hecho vergonzoso, también puede ser de que alguien pise el palito, de que haya una intención en hacer pisar el palito a alguien. Por eso se tiene que ver todo en su contexto. Pero no pisa el palito quien tiene la cosa clara, ¿no? Bueno, lo que te quiero señalar es que hay que ver el contexto en el cual se desarrolla. Y quien tiene los principios bien establecidos y está seguro de lo que hace. Claro, es decir, cuando el abogado del presidente, congresista, aparece en estas imágenes, el abogado del presidente, que es el que tenía a su cargo la defensa este jueves, con un congresista en particular, que, oh casualidad, es un congresista que está siendo seducido o que de pronto él, para asumir la posición del topo, ¿no?, fingió que él estaba proclive a un cambio de opinión. ¿Qué demonios, perdónenme, tiene que hacer el doctor Borea entregándole el teléfono del ministro Yufra? ¿Y qué hace el ministro Yufra llamando directamente? Yo no sé si el ministro Yufra llama a todos los congresistas y le dice: hola, soy Bruno, pues. Soy Bruno, ¿dónde nos encontramos? Pero oye, tú ya sabes cómo es la nuez, sabes qué vas a hacer. Al margen de que los videos puedan, uno dice, está bien, no se vale grabar conversaciones privadas, pero aquí hay un interés público que prima sobre la metodología que se ha utilizado. Y por supuesto que comparto tu indignación, a tal punto que nosotros hemos apoyado la situación que hoy día se ha transformado en la renuncia del presidente. Pero cuando usted ve al ministro Yufra, por ejemplo, hoy parado al costado del presidente mientras él renuncia, ¿qué sensación le queda? Bueno, la sensación de que tiene que ser investigado como otros, como en cualquier circunstancia similar. ¿Pero coincide en los mensajes? Mira, no, yo no puedo avalar ese tipo de comportamientos, pero tampoco puedo avalar una justicia que no pasa por una investigación. ¿En qué contexto se da? En ese sentido, el Parlamento está actuando con bastante responsabilidad desde el momento que dice: aceptemos la renuncia, empecemos la investigación, y hay 5 parlamentarios que podrían ir al desafuero, que van a ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales. De ninguna manera podemos defender algo que ha generado que aliados que hasta el día de ayer estaban a favor de votar en contra de la vacancia cambian de posición, porque esto es algo irrefutable, es algo que tiene que ser investigado e indiscutiblemente genera un daño moral. Yo mismo he señalado que no hay ninguna diferencia
en términos de lo que pasó en el año 2000, cuando se compraban congresistas para tener una mayoría. En este caso, se llega a un tipo de negociación que merece ser investigado a partir de ese ejercicio comparativo para determinar responsabilidades, pero lo que no podemos hacer es señalar, ajusticiar sin que haya de por medio una investigación. Eso una me parece investigación, claro, impropio. y es lo que la Fiscalía ha hecho y anunció, y por eso ha pedido los videos completos, Mira, ha pedido los audios enteros. y para Bruno poder Yufra analizar. ha sido un buen ministro, es una persona correcta, es una persona que no merece ser satanizada y esperemos que se desarrollen las investigaciones, porque también es cierto que a partir de esa impericia política muchos pueden haber cometido errores, que es lo que yo cuestionaba, la impericia política que hubiera llevado a otro tipo de comportamiento sin necesidad de llegar a ese tipo de cosas, porque esas negociaciones son burdas y no tienen que ver nada con lo político. ¿Pero son burdas o son inadmisibles? Inaceptables. Inadmisibles, Porque inaceptables. ahí hay una ¿Por qué? Porque diferencia, mira, porque la impericia la política... negociación política no significa un intercambio de prebendas. A eso La voy. negociación La política impericia significa buscar política objetivos comunes podría llevar a un problema de comunicación, de expresión, de falta de oratoria, de falta de transmitir los mensajes o simplemente adecuadamente. combatir a un los ministro opositores. dándole la dirección del presidente Por a un eso, congresista. por eso es que coincidimos Eso ya no en que es tiene que ver con inaceptable. habilidad No. o incapacidad Lo que política, pasa es sino que con llegas- incapacidad o habilidad moral. Lo que ¿no? pasa es que llegas a lo fenicio, a lo comercial, cuando ignoras que la política es objetivos, cuando ignoras que la política es polemizar, cuando ignoras que la política es confrontar, cuando ignoras que un ministro tiene que ir al Parlamento a debatir, a ver de qué manera convence, ¿no? Entonces, cuando uno no utiliza esas herramientas de la política como en la época de Fujimori se convierte en algo fenicio, comercial, intercambio, prebendas, ¿no? Porque se deja de lado a la política. Por eso yo he señalado que los pilares de ese Congreso son los políticos que tienen muchos años en el ejercicio de lo político, porque la profesión, la vocación política no nos nació pese a los 50, 60 años, nos nació en la adolescencia, en la niñez. Entonces, los que están involucrados ahorita, los Avengers y todo ese tipo de personas, son personas que surgen a la política en los últimos 20 meses, con la última elección. Entonces, por eso es necesaria una Pero reforma. con los que se estrechaban en abrazos el día que salvaron al presidente de la primera vacancia. Bueno, ¿no? pero eso es otra cosa. ¿Acaso se sabía el futuro? ¿Acaso alguno de nosotros tiene una bola de Porque cristal? cuando eso pasó, la prensa ha sido bastante crítica y ha revelado en varios informes quiénes eran los Avengers y de dónde venían, de dónde habían salido Bueno, y yo qué te aseguro problemas tenían una al vez interior más de la mirándote a bancada, los ojos por que eso. jamás nosotros hemos sabido algo del indulto en el día el 21 de diciembre cuando nos abrazamos con ellos y no me arrepiento en absoluto de nada de lo que he hecho porque no sabíamos en absoluto ni lo del indulto ni lo que podría haber adelante, a tal punto que hoy día hemos compartido una indignación común con todos y estamos en esta situación. El congresista Eresi, también del partido de gobierno, expresó su pedido de renuncia al presidente a través también de las redes sociales. Creo que tenemos el link para comentarlo. Ahí está, dice lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso, y afecta gravemente nuestra democracia. Ante esto, apelo a la dignidad del presidente de la República y le pido su renuncia pensando primero en el Perú. Si no lo hace, anuncio que votaré a favor de la vacancia. ¿Comparte usted esa posición? ¿Le ha pedido al presidente su renuncia en algún momento? No, yo tengo una posición distinta y no quiero discrepar públicamente con ¿Y mis usted colegas. hubiera votado después de lo que apareció ayer, mañana, a favor o en contra de la vacancia? Si la vacancia se hubiera, obviamente yo iba a estar en contra. A pesar de la difusión de No, los audios una y los cosa videos. es, tú me has preguntado por la vacancia con la moción específica que hay en estos momentos en el Parlamento. Los nuevos hechos configuran otra situación. Por eso En le ese reformulo sentido- la pregunta. Cuando ayer usted vio los videos y escuchó los audios, ¿qué pensó respecto a lo que tendría que hacer el día jueves? Bueno, la situación es insostenible porque hay una percepción muy negativa en la opinión pública. ¿Percepción? Y por eso, una percepción... ¿O hay hechos que Bueno, merecen la pena ser la investigados? percepción nace como consecuencia de una realidad irrefutable que es necesario enfrentar. Y para evitar un mayor deterioro de la política en el pocas país, pues palabras, obviamente uno ¿usted tenía que no se cambiar. siente defraudado entonces ni por el presidente, ni por los ministros, ni por sus eventuales aliados políticos como los Bueno, Avengers? lo que sucede es que yo voy a tramitar todo esto con serenidad. Obviamente hay una situación que no merece nuestro país, pero creo que no me corresponde juzgar públicamente al presidente de la República en estos momentos. Habrá circunstancias para el debate. No me parece lógico, perteneciendo yo a una agrupación política, que me coloque del lado de los que pueden juzgarlo, criticarlo
y plantear una posición política respecto a él. A mí me corresponde en estos momentos, y lo hago porque creo en ello, defender un gobierno y ver la forma como se desarrollan los procesos de investigación que nos permitan superar esta lamentable situación. Ese gobierno llevó a Palacio a una plancha presidencial. Ese partido político, Próximos por el Cambio, puso al señor Kuczynski en la presidencia y puso al señor Vizcarra en la primera vicepresidencia y a Mercedes Arauz. Ellos fueron la plancha del partido. Así es. ¿Va a apoyar a Vizcarra? Sí, porque hay un desarrollo constitucional de por medio y porque primero está el país, y es lo que corresponde, ¿no? Porque nos dijo, creo que alguna vez que comentamos sobre esto, que la pasaba semana pasada, la oposición, sí, claro, que pasaba la oposición. si es que era como consecuencia de una vacancia con la cual yo no creía, pero en esos momentos hay una renuncia del presidente, ya lo he expresado el día de la mañana, es una circunstancia completamente distinta, y lo que corresponde es poner el hombro, no en el sentido de que uno se convierta en un Vizcarra lover, ¿no?, sino ver el desarrollo institucional y lo que es mejor para el país en estos momentos. Yo creo que tiene que sobrevenir a esto un periodo de madurez, de calma y de reflexión, y entendiendo los diversos matices políticos, de crítica, en algunos casos duros, entender de que el Perú está por encima de todo y empezar a tramitar ya lo que vendría a ser una nueva fase de este gobierno. ¿Y este apoyo es compartido también por el señor Heresi, por el señor Violeta? ¿Han conversado como bancada cuál va a ser la posición? No lo sé, todavía no hemos conversado como bancada, pero yo creo que estando el país de por medio, lo que corresponde ahora es actuar con madurez en lo que vendría a ser la gestión del próximo presidente, ¿no? ¿Va a ser un golpe para Peronos por el Cambio tan fuerte como lo fue en su momento para Perú Posible? Es decir, ¿estamos hablando de la muerte de un emprendimiento político? No, yo creo de que existe la posibilidad de que el partido actúe con resiliencia, ¿no?, y a partir de estos problemas se recomponga y salga adelante. Mira, la política se hace sobre las bases de infinidad de caídas, ¿eh? El que hace política y cree que nunca va a tener malos momentos, pues que no se mete en esto. Más bien tenemos que acostumbrarnos a gestionar nuestras frustraciones, ¿no? Tengo información aquí que acaba de llegar. Me dicen que el equipo especial del Ministerio Público solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país para el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se supo que la decisión fue tomada dado que el Ministerio Público considera que es necesario asegurar que Kuczynski no abandone el país mientras esté en curso la investigación vinculada con los pagos efectuados por empresas del grupo Odebrecht y las empresas Westfield y First Capital. Su opinión, por favor. Dura la ley, pero es la ley, ¿no? Y tiene que ser igual para todos. Y yo creo que el presidente sabía que tenía que pasar por este trago amargo y bueno, tendrá que enfrentarlo, ¿no? Pero creo que en estas circunstancias es lo mejor que puede suceder, pues se tiene que entender que hay un país indignado y se tiene que investigar a todos por igual. ¿Conversaciones con las otras bancadas ya se han dado? No, todavía no, pero tendrán que darse, pues se tiene que dar sostenibilidad al próximo gobierno, ¿no?, sobre la base de una actitud distinta desde el Parlamento. Además de la impericia política, ¿cuál cree usted fue el mayor error del presidente Kuczynski? ¿De pronto la alianza con el kenjismo, el indulto a Fujimori? La oportunidad en el indulto, que creo que fue el gatillador de una actitud de la izquierda de manera irreflexiva, que ha llevado a ese tipo de cosas. Indiscutiblemente el indulto es un hito, ¿no?, que genera esta circunstancia. Es decir, de no haberse indultado a Fujimori, probablemente todavía tendríamos al presidente Kuczynski. De repente, si se indultaba en esta Semana Santa, no pasaba todo lo que ha pasado, pues la opinión pública hubiera percibido de que no era consecuencia a pesar de un pacto político. De las nuevas informaciones sobre el caso Westfield, es que de repente, el caso First Capital. Y ahí nos ponemos en el terreno especulativo. Si hablamos única y exclusivamente del indulto como tal, que sí es algo que podemos manejar, lo que surja es algo que no podemos determinarlo, como lo que dice Westfield, pero si nos referimos exclusivamente al indulto, si se hubiera dado en el mes de marzo, ahorita en Semana Santa, no tendrías un gobierno tan desgastado como lo está ahora como consecuencia de estas pullas permanentes con aquel sector que estaba en contra del indulto, ¿no? ¿Aceptaría un ministerio en el próximo gabinete Vizcarra? No, yo no me coloco en esa situación. Yo estoy muy contento en el Parlamento, creo que es mi función, y lo que sobrevenga tiene que ser consecuencia de un gran pacto político. Eso sí quiero dejarlo claramente establecido. El Perú no es lo mismo que lo que estaba hace 2 años y los pactos políticos son los que van a sostener al gobierno de acá en los próximos años. Le agradezco mucho, congresista, que haya estado con nosotros. Hacemos una pausa y